Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Table Football Talks. Seguimos con las charlas con compañeros, jugadores y fans del fútbol de mesa del Subbuteo. Hoy tenemos a Fernando Gómez, uno de los fundadores de uno de los clubes más antiguos de la Asociación Española, Turia, y un jugador con una experiencia tanto nacional como internacional de alto nivel. Un punto peculiar que no tienen otros es que es un coleccionista de renombre, que ya entraremos en esto más adelante. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias a ti, Ricardo. Encantado. Pues empezamos como empiezo con todo el mundo. De cómo empezaste, cómo conociste el juego, cómo fue eso. ¿Cómo conocí el juego? Pues verás, José León y yo vivíamos muy cerca quiere decir a tiro de piedra. De hecho, nos comunicábamos asomándonos a la ventana de nuestras casas y nos hablábamos así. Te hablo de los años 70, ¿eh? Y nosotros jugábamos pues a botones y después también a las chapas con mi hermano, que era mucho más pequeño, y jugábamos, hacíamos competiciones, sobre todo de chapas, preparándolo y tal. Y resulta que en el año 80, finales del 80, vi un anuncio en televisión de Subbuteo y en cuanto vi el anuncio dije, ya está, ni botones ni chapas, esto es lo mío. Entonces inmediatamente fuimos los tres, mi hermano José León y yo, a un gran almacén de la ciudad a ver cómo era el juego, a descubrirlo. Enseguida lo compramos. Nos pusimos, bueno, ellos dos se pusieron a jugar sin saber ni las reglas. Yo me entretuve leyéndome las reglas para explicárselo un poco y empezamos a jugar y ese fue el inicio de todo. Te hablo de finales de 1980. Vale, ¿eso era Borrás ya o aún no era Borrás lo que Era, era? sí, en España distribuía Borrás, era juguete Borrás, era la caja esta de cartón duro Vale. que no tenía ventanita con los equipos y... Vale, o sea, no era una importación y las instrucciones estaban en español y era Sí, todo. sí, sí, Vale. sí. Vale, entonces entiendo que durante un tiempo estuvisteis jugando entre vosotros así un rollo amateur, ¿no? Con las reglas que leísteis en la caja. ¿Y Ajá. esto cuánto tiempo fue? ¿Meses? ¿Pasó tiempo? Esto, enseguida que desarrollamos el campo, o sea, empezamos a entenderlo un poco, se juntó mucha más gente con nosotros. Básicamente, compañeros del colegio de José León. Vale, Y teníamos un grupito, pues no lo sé, igual éramos 8 o 10 ya, enseguida montamos las primeras ligas, en vale. principios del 81. Liga, Copa, Supercopa, en cuanto acabamos la liga hacíamos otra. Liga, pero como hoy se entiende, de persona contra persona, no de yo llevo el Ajax de Ya, Ámsterdam y ya, tú ya. el Inter. No, no, liga fulanito contra fulanito y los puntos y tal. Empezamos así a desarrollar las ligas. Vale, ¿eso era con heavyweight o eran... No, eso era todo material borrás al Vale, principio. Al inicio era todo material borrás. vale, El heavyweight lo descubrimos en un viaje a los pocos meses que fui con mi madre y con mis hermanos a Andorra vale. y en una juguetería vi que había otro modelo y los compramos y cuando vimos la diferencia en aquella época de jugar de lightweight a Sí, heavyweight, pues era estratosférica. sí, sí. Entonces intentamos siempre conseguirlo. De hecho, como en España no se podían conseguir los heavyweights porque no se comercializaban, por lo menos en aquella época, recuerdo un pedido que hicimos a la fábrica de Subbuteo en Kent, Mm. los tres, mi hermano José y yo, y pedimos una barbaridad de equipos, astropis, porterías, y nos llegó una caja enorme que eso fue como un recuerdo como para un niño pequeño cuando llega a los Reyes No, Magos. claro, claro. Sí, sí, no, es que además es lo que dices tú, ¿eh? Yo recuerdo ya eran los 90 y tener heavyweight costaba, porque no había internet, no la facilidad de viajar no era la actual, era otra cosa. Vale, entonces, esto estamos hablando 80-81. ¿Cómo Sí, descubristeis bueno, no era la AES en ese momento, pero digamos que había otros jugadores en otros sitios de la península? ¿Eso cómo se dio ese paso? pues de esto no teníamos ni idea. Nosotros jugábamos nuestros campeonatos, disfrutábamos enormemente y desconocíamos ni que estuviera regulado, ni que estuviera tan desarrollado en otros países, ni en otras zonas del país.
Entonces, un día, José León, que iba por el centro de la ciudad, entró en una juguetería y descubrió que estaban jugando un campeonato de subbuteo en 2 mesas, una para los juniors menores de 15 años, otra para los seniors mayores de 15 años. Vio que había una competición, se quedó allí a verla, le tomaron los datos y a partir de ahí ya contactamos con lo que era la Asociación Española de Subbuteo en Valencia. Que te digo una cosa, a poco tiempo ya en el año 82 en la ciudad de Valencia ya éramos 7 clubs. Había 7 clubs solo en la ciudad. De hecho hicimos una liga entre nosotros, de clubs, que era como la Copa Davis, un partido tras otro, 3 de un club contra 3 de otro. Ah, sí, Y eso se hacía, ¿no? Un interclub se llamaba, ¿no? Eso en la época sí, sí, recuerdo, era muy, sí, eso era divertido. Vale, entonces eso fue como se hacía, me entiendo, en el resto de España, que Borrás hacía este tipo de exhibiciones, ¿no? Que contó Arturo en su sí, entrevista, en jugueterías, y a través de sí. ahí lograron cohesionar un grupo y vosotros pudisteis conocer a más gente. Ahí Turia ya estaba fundado, es decir, vosotros ponéis siempre el año 81 como año de fundación del Turia. Entiendo que fue en ese momento que José descubrió la AES y os apuntasteis y ya os fundasteis como club de la AES. Así es, nosotros jugábamos sin más pretensión que divertirnos en el año 80 y 81 hasta que descubrimos que estaba organizado entonces, y que había clubs. Entonces, en noviembre del 81 formalizamos el club dentro de la Asociación Española de Subbuteo. No lo registramos como asociación, Ya. lógicamente, sino un papel, votamos quién era el presidente, quién eran los miembros del club, se lo dimos a la Asociación Española y a partir de ahí nos registraron como uno de los muchísimos clubes que había en España entonces. Sí, se llegaba, no sé si llegaba a 200 o 300, era una Una barbaridad. Sí. barbaridad. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, eso entiendo que duró unos años hasta que empezasteis a competir ya a nivel, primero entiendo, en Valencia y Comunidad Valenciana, ¿no? Durante 81, 82, etcétera, Sí, ¿eh? hasta que, ¿no? Porque yo, por lo que he estado viendo los rankings, hubo un momento que ya hicisteis el salto a ir donde estaba en ese momento el meollo de la asociación, porque Borràs era una empresa catalana que era en Cataluña, ¿no? ¿Cuándo Sí, fue si quieres ese te paso? explico. Sí, mira, el primer contacto fuera de Valencia fue en el Mundial del 82, que se jugó en Barcelona, en un hotel que se llamaba Los Molinos o Los Tres Tres Molinos. Molinos, sí, en las afueras. Tres Molinos. Allí conocimos a Arturo Martínez, que era el representante de España senior, y a Verdala, Luis Verdala, que era el junior. Ah, no estoy seguro de estos, que fuera Verdala el junior. Bueno, el caso es que nos llevó el representante de Borràs en Valencia, nos llevó en coche a José León y a mí para ver el Mundial, asistimos, estuvimos viendo los partidos, la entrega de trofeos, todo. Ahí también conocimos a José Luis Bonavia de Gibraltar, a Joe Bonfante, a Renzo Prignani, a Willy Hoffman, a A los gente... mejores jugadores del momento y algunos de la historia, claro. Sí, sí. Vale, o Eso sea, fue la primera vez que vimos fuera de Valencia. Pero la primera vez que fuimos a competir, bueno, a competir, a descubrir el subbuteo fuera del país valenciano, fue en el año 84, verano. Nos invitaron de Barcelona a jugar, digamos, algo, no era una competición puntuable, porque entonces no. Fuimos a casa de Joan Barrabech, que era un jugador de de Sarriá, sí. aquella época, que vivía en la Ronda del General Mitre, y ahí fuimos, nos desplazamos, mi hermano, José León y Pedro Benavent, fuimos los 4 hasta Barcelona y jugamos con Barrabech, con Xavier Ludevid, que era otro jugador de la época, con Xavi Baibé, al que queremos muchísimo, y con otro chaval que se llamaba, creo que Villaverde, José Luis Villaverde. Así estuvimos jugando todo el día, todo el día. Llegamos por la mañana y nos fuimos ya casi de madrugada, todo el día jugando a fútbol. Esa fue la primera vez que salimos a jugar fuera de Valencia. ¿Y cómo visteis vuestro nivel? Porque evidentemente vosotros lleváis 2 meses, aunque fuera un nivel amateur, jugando mucho. Pero es verdad que Barrabés, Ludevic y estos a principios de los 80 eran ya de Sarriá y seguramente ellos tenían los equipos trucados y vosotros no. Ellos enceraban y vosotros no, cosas de este tipo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero aún así todo, los resultados fueron buenos. Aparte de la satisfacción de conocer a estas personas y jugar con ellos,
el nivel fue muy alto por parte nuestra, sí, lo recuerdo perfectamente. Vale, ahí fue cuando descubristeis esto que comentó, ¿eh? Lo de encerar, lo de... No, ¿No? no. Nosotros jugábamos sin encerar al principio, no, lo desconocíamos. Pero hubo un torneo anterior a esto que te acabo de contar de Barcelona, que fue en Valencia, en la Feria del Juguete, que se hacía en la Feria de Muestras, era un gran evento para la comercialización del subbuteo, de la Casa Borràs, y participamos en febrero del 82 y se desplazaron 2 jugadores de Barcelona. El que te he nombrado antes, Luis Verdala, que jugó con los juniors, y otro chaval que se llamaba Jordi Badal, que jugó con los seniors. Y ahí es cuando nosotros descubrimos la cera, porque los jugadores catalanes enceraban en un trapo sus figuritas y nosotros no teníamos ni idea. De hecho, el torneo duraba 2 días, sábado y domingo. Cuando acabamos de jugar el sábado, nos fuimos rápidamente a un supermercado a comprar el Super Win o el Pronto, que era O lo de la Ceder, ¿no? época, y un trapo. Y el domingo ya jugamos con los equipos encerados y le gané la final a Jordi Badal, por cierto, del senior. Vale, porque el peso, eso aún no se modificaba, o sea, ibais tal No, cual, eso, ¿no? Poner plastilina y otra anilla, eso que se no, aplicaba no. luego. Vale. Eran los jugadores tal como venían de fábrica. Si la anilla de interior se soltaba, pues lo abrías, le ponías un poco de pegamento Vale, para que no soltara y ya estaba, nada más. vale. Vale, entonces, bueno, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? O sea, lo que mucha gente desconoce en ese momento es que los dos de los núcleos importantes eran Cataluña y Valencia, ¿no? A principios de los 80, un poco Madrid, también hubo, ¿no? Bueno, que ahora ha salido Maldini contra, ¿no? Había Luis López, ya estaba jugando, etcétera. Pero es verdad que la asociación, tú miras los rankings y tal, la mayoría de torneos se hacían en Cataluña, los puntuables me refiero, ¿eh? Empezasteis vosotros a hacer el torneo Fallas, ya bastante inicial también, pero ¿qué supuso para vosotros empezar a encontrar a Arturo Martínez, ¿no? Ya más tarde, ya yo qué sé, de Xavier Valvé, ¿no? Porque entiendo que Sí. lo vuestro era un poco endogámico y al salir encontrar a jugadores también de que os competían a vuestro nivel, pues imagino que en Valencia dominabais tú, tu hermano José, básicamente, ¿no? Las competiciones más locales. Sí, para nosotros era una satisfacción ir a jugar contra jugadores de ese nivel fuera de Valencia. Porque como te he comentado antes, en Valencia había 7 clubes, pero cuando empezamos los componentes del Turia a dominar, se empezaron a deshacer todos los equipos. Y de hecho recogimos a los jugadores de los antiguos equipos que querían seguir jugando, pero su equipo desaparecía. Por ejemplo, Pedro Benavent, que jugaba en el Club Químicas, o Manolo Clemares, que jugaba en el Valencia Club Subbuteo, o 3 jugadores más, Jerez, Meseguer y Eduardo Juan Vidal, que jugaban en la Ballesta, y vamos, íbamos recogiendo todo para incluirlo en el Turia y hacerlo más grande. A Barcelona, después de lo que te he comentado, que fuimos a casa de Barravech, sí que jugamos el primer torneo importante en Sarriá, un torneo que organizaba Arturo Martínez en el Passeig Reina Elisenda de Moncada, creo que era Sí. recordar, un bar que lo llenaba el bar de mesas, y ahí conocimos a Vicens Prats, a Ferran Coll, a Diego Venegas, que en paz descanse, y a muchísimos más jugadores Era catalanes. el torneo que luego fue el Internacional de Corbera, ¿no? Que en algún año se Sí, hizo aquí fue, internacional, ¿no? Que era en el bar del club de fútbol de ahí de Sarriá, ¿no? Vale. efectivamente, ahí estuvimos jugando en el 85 y en el 86 y a las semifinales y finales llegaban los Martínez más los León y mi hermano y yo también llegábamos a veces y eso, sí, sí. Y lo que no recuerdo es en qué año fue el de Reus, porque ahí también fuisteis y no sé si ganó Xavier Dalmau, pero José quedó finalista o semifinalista o algo así. El torneo de Reus fue en noviembre del 86, se llamaba Torneig de Nadal, el torneo de Navidad, pero se jugaba en noviembre, cosa, en una feria de muestras también. Recuerdo el sol que hacía y estaba todo acristalado y tenías que jugar con gafas de sol de lo que te molestaba. Sí, la final lo organizó el torneo Xavi Dalmau de Reus y le ganó en la final, que la arbitré yo, por cierto, a Arturo Martínez 1-0, haciendo un partido, aún lo recuerdo, hiperdefensivo. Hicimos buen papel también. Ahí estaba David Gallart, otro de los jugadores históricos del club, que hizo un buen papel. José León, estaba yo, estaba mi hermano.
y alguno más. Pedro Benavent también estaba. Eso fue en el 86, noviembre del 86. No se repitió ese torneo, cual fue una gran pena. Bueno, lo dejó al cabo de poco, creo, ¿no? Xavi Dalmau de jugar. Sí. Jordi Siré también jugaba ahí en Reus. Vale, esto estamos hablando ya a mediados de los 80. Sí. ¿Cuándo hiciste el salto en salir de España, dices, a jugar? ¿Ya fue mucho más adelante? ¿Fue también en esa época o...? La primera vez que yo salí a jugar fuera de España, y José León también, fuimos en la Pascua del 87, en abril del 87. Había un torneo célebre que se jugaba en el sur de Francia, en Cannes, En Cannes, hombre, sí. que duraba 3 días, porque aprovechaban que el lunes de Pascua es festivo en Francia, entonces se jugaba sábado, domingo y lunes. Entonces nos desplazamos a Barcelona, José León y yo, en un autobús, y ahí Arturo nos recogió con su coche y nos fuimos los 3 a Cannes. Hicimos un torneo memorable. No sabes la cantidad de partidos que se jugaban en ese torneo, porque siempre había, si pasabas rondas, seguías jugando en grupos. Y si te eliminaban, jugabas del puesto, yo qué sé, 26 al 38, del 38 al 50, porque era un pabellón y había una cantidad de jugadores, sobre todo italianos y franceses, Claro, pues brutal. Cannes está cerca de Italia, entonces venían, ¿no? Todos Sí, los del Stafford. ahí conocimos también a jugadores italianos muy importantes, como Davide Massino, que fue también una figura extraordinaria, y a mi amigo del alma, Riccardo Marinucci, lo conocí ahí en el 87, a Simone Mótola, a Finardi, a los jugadores de Turín, Y ahí un sí que elenco. entiendo que sí que, ¿no? Arturo siempre lo cuenta, que es la primera vez que fue, en ese caso Italia, pero entiendo que Francia, porque en ese momento Francia era una potencia espectacular en su buteo, también pasaba lo mismo, descubrió lo que era el... Quizá fue un poco antes, que lo descubristeis, fue el juego recto, ¿no? Que nadie hacía las rulas, que todo el mundo intentaba, ¿no? Pues, o ponerle peso o sin poner peso, incluso que algunos, sobre todo en Italia, rebajaban la base para que fuera más plana, cosas de este tipo, ¿no? ¿Fue en ese momento o ya lo habíais, ese paso ya lo habíais dado a través de Arturo? No, procurábamos jugar con equipos heavyweight, porque daban mucha más prestación, pero nosotros no limábamos las bases, este tipo de cosas no lo hacíamos, simplemente nos intentábamos jugar con las mejores bases posibles. Pero sí, los italianos eran unos máquinas en ese aspecto. Y lo del juego recto, pues nosotros siempre hemos sido un poquito más artísticos, nos ha gustado más la gambeta, pero bueno, el juego recto, si hay vía libre, no hay color. Bueno, me refiero recto al toque, ¿eh? No, no a luego hacer toques para un Ah, lado o para otro. Me refiero a, ¿no? A tirar la figura recta y no hacer la rula, ¿no? Que eso sí que... no, entonces sí que jugamos rectos, sí. Sí. Ya de tiempo. Vale, a ver. Esto lo tengo aquí. Vale. Vale, esta ya la tenía, que era lo que preguntaba que habíais hecho en Turia para tener una cantidad tan grande de jugadores, que es lo que fuiste recogiendo, ¿no? Lo que había de los otros clubes que fueron desmembrando, pero luego imagino que al organizar vosotros torneos también en Valencia, eso era una promoción, ¿no? No sé si, por ejemplo, un jugador clásico que lo dejó hace años, pero Emilio Murciano también fue recogido de otro club, cosas de este tipo, ¿no? Sí que he visto que ya a principios de los 90 hubo dos clubs en Valencia, que era Turia y Marítimo, ¿no? Y que, o sea, yo eso lo vi mirando rankings, la verdad es que no tenía ni idea y que luego pasó a ser Valencia Fútbol Mesa. O sea, explícame eso exactamente cómo fue Vale, efectivamente, Emilio Murciano también entre comillas, lo recogimos de otro club que era el Levante Club Subbuteo, que cesó en la actividad vale, y Emilio pasó a ser uno de los pilares del Club Turia, con los que ya estábamos. También en aquella época empezó a jugar Raúl Benita con sus amigos del barrio, que era de la zona del Cabañal, de la zona más próxima al mar, en Valencia. Nosotros digamos que éramos del interior de la ciudad y él más de la zona costera. sí, el Pero Cabañal es bueno, que era es muy del Turia. famoso. Él y sus amigos se acoplaron al Turia. Nosotros teníamos entonces una sede
gracias al Ayuntamiento de Mislata, que estuvimos jugando muchos años en un centro juvenil que nos prestaba, nosotros íbamos todas las semanas a hacer escuela allí, también sacamos gente de allí como César Fuertes y como otros jugadores que alguno todavía queda, que de aquella época de Mislata, donde hacíamos los torneos en el propio pueblo de Mislata. Aunque el primer torneo que organizamos fue en el 87 y fue de carácter nacional, fue en la Fonteta de San Luis, en donde jugaba el baloncesto el equipo donde jugaba, porque ahora han hecho un pabellón nuevo, el equipo de baloncesto de la ciudad de Valencia. Nos dejaron en los sótanos una sala muy grande, hicimos ahí el primer torneo, digamos, que vino gente de Zaragoza, de aquella época, de Barcelona, de Reus, y no recuerdo más sitios, pero fue un torneazo. Además fue en Fallas, en la época de Fallas, que había muchísimo ambiente. Se me ha ido el santo al cielo. Lo de los clubes, sí. Hubo un momento en el que cuando convives con gente, pues surgen puntos de vista diferentes. Entonces ya hubo un momento en que la parte, digamos, más joven del club, que eran Raúl Benita, sus amigos que eran José Luis Garrigues, José Miguel Espinosa, Sergio Estrella, Aarón Cuellar, pues no se sentían, bueno, no sé, con razón, digamos que había cierto distanciamiento entre la parte más antigua del club y ellos. Entonces decidieron fundar otro club que era el Marítimo. Y convivió, creo que un año o dos, el Turia y el Marítimo. Después decidimos fusionarnos y como jugamos en aquella época, para clasificarte para los torneos europeos tenías que tener ranking. Si cambiabas de nombre, en teoría tenías que perder ese derecho. Nosotros quisimos ser muy reglamentarios y durante unos años, digamos que cuando nos volvimos a fusionar, que creo que ya fue para el año 99 o 2000, como Valencia Fútbol Mesa, pues digamos que nos reconciliamos, volvimos a estar otra vez todos unidos, con otra equipación, con otro nombre, aunque el Turia siguió existiendo, los jugadores de Mislata, César Fuertes, Jesús García Tornero, Víctor Gómez, seguían como Turia, y el Valencia, digamos que jugábamos los jugadores que competíais fuera o lo que fuera. Efectivamente, el Turia eran jugadores, pues sobre todo chiquillos, que jugaban en Valencia y cuando había torneo jugaban aquí, pero no salían fuera. El Valencia Fútbol Mesa sí, de hecho ganó 2 veces el Campeonato de España por equipos a principios de los 2000. Aprovechando esto que lo has comentado, es algo que me comentaron hace años ya y que era una cosa que hacíais en Turia en los 80, vamos un poco para atrás, pero bueno, como esto es una charla, pues vamos así. Que sí que una cosa que hacéis vosotros y que no hacen muchos clubs es que los jugadores de carácter local, los que son jugadores de club, hasta que no tenían un cierto nivel, no les dejabais participar en un torneo de carácter nacional, o no les dejabais o no les recomendabais más que dejar, para que no se llevaran palizones y tal. No sé, eso me lo comentaron a mí hace años, ¿eh? No sé si es Eso cierto. no sé quién te lo habrá comentado, pero lo desmiento categóricamente. Vale. Al contrario, preferíamos que salieran para que se foguearan y decirles, mira, así aprendes y lo que no tienes que hacer. Pero no, totalmente falso eso, no sé de dónde habrá salido. Vale, no, es que me pareció un punto de vista interesante, ¿eh? Porque al final, o sea, no es una mala idea. También estamos hablando de nivel del primer día, ¿eh? Yo ahora ha llegado un chico nuevo que viene a entrenar al Barcelona y tenemos torneo este domingo y le dijo, hombre, llevas una semana viniendo, no te vengas al torneo porque no te sabes ni las reglas casi, ¿no? Él quería venir. Pero sí que es verdad que me extrañó, ¿no? Pero bueno, no, está bien saber que no. Vale, ¿qué más? Estábamos hablando de la fusión a finales de los 90 y justo al poco fuiste a Bologna Tigers, que es un cambio que yo también descubrí hace relativamente poco. Has hablado de que conociste a Marinucci en el 87-88. ¿Cómo fue el paso a Italia? Que entiendo que era un tema de retos personales o... No. Nosotros aquí siempre hemos sido muy anárquicos y muy individualistas. Como ejemplo sirva que en un torneo que teníamos que desplazarnos a Barcelona, éramos 5 jugadores, José León, Pedro Benavent, Emilio Murciano, mi hermano y yo,
éramos 5 jugadores y había 6 opciones para ir. O sea, más opciones que si salíamos viernes, que si salíamos sábado, que si íbamos en tren, que si íbamos en coche, que si no... O sea, hasta sirva como ejemplo de que cada uno iba por su lado. Entonces, en el año 2002, yo aprecié que no había compromiso de mejorar, de entrenar, de sacrificarte por el equipo. Puse un ultimátum a jugadores del club. Si esto sigue así y tal, no se me hizo caso. Y entonces, llegado el punto, hablé con Marinucci y le dije, ¿puedo ir a jugar a tu club? Me dijo, encantado. Y fui el primer jugador español que jugó en Italia. Digamos que ahí es donde se abrió el melón. Y Estuve solo 4 temporadas, de 2002 a 2006. O sea, bueno, no está mal, 4 temporadas no está mal. De hecho, el siguiente paso es cómo fue eso, porque Italia desde fuera parece que eso es, especialmente la liga, son hostias como panes. Eso era otro mundo. Eso cuando llegas allí en los torneos, una cosa que me llamaba muchísimo la atención era que iba a empezar un partido y los 2 jugadores se saludaban y se presentaban, porque no se conocían. Eso para mí era totalmente inconcebible. Nosotros, tan endogámicos, que siempre jugábamos contra las mismas personas aquí en España, que fueran 2 jugadores y se presentaran antes de jugar, me volvía loco. Clubes, había ciento y la madre, divisiones, primera división, segunda división, y yo con lo que me quedé fue con lo de la liga italiana, o sea, todos contra todos, con descensos, y dije, esto en España tiene que cuajar, porque es una idea maravillosa y es un torneo brutal. La táctica, no solo de táctica y de estrategia que se aprendió, sino sobre todo de organización. De organización, yo aprendí muchísimo en esos años en Italia. ¿Organización de torneos te refieres o organización en el tapete? Todo, no, tapete no, interna, de torneos, de gestión de club, de todo, administrativo, todo. Vale, estuviste 4 años y a ver, Mm. y luego ya volviste a Turia y hasta hoy, ¿eh? Entiendo, o sea, eso sí que a nivel de clubs El Turia pervivía con algunos jugadores, Manolo Clemares seguía en el club, los chavales de Mislata, Vicente Benita, pero ya cuando ya vi que en Italia pues no, ya me había cansado de estar allí, nos reunimos David Gallart y yo y decidimos fuimos en Castellón una reunión, porque él vivía entonces en Castellón, y decidimos volver a darle impulso al Turia. Volvimos, hicimos equipaciones nuevas, empezamos a competir, eso fue ya en 2006, la temporada 2006-07. Vale, perfecto. Tenía aquí el siguiente, ya antes de entrar en lo que sería más el juego en sí, ¿eh? El juego táctico, que fuiste presidente de la Asociación Española durante unos años. Pero la verdad, lo que pongo aquí es que no he encontrado información al respecto. Entonces, bueno, ¿qué te motivó para presentarte? ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué periodo fue? Pues verás, me presenté para presidente en 2003, en las elecciones de 2003. Hasta entonces, la FM siempre había sido Arturo Martínez el presidente y lo había hecho estupendamente, desde la creación de la Asociación Española, la creación del calendario, regir, digamos, disciplinariamente los torneos, todo muy bien. Lo que pasa es que había personas, bastantes, que queríamos un cambio, queríamos una modernización, en cierto sentido. Entonces yo me presenté, pero con un equipo detrás, de más gente. Presenté en 2003 y Arturo no se presentó, o sea que se me eligió presidente por ser el único, e intentamos darle a la Asociación Española otro aire. Para empezar, se creó la web, la primera web, que la creó Alex Araujo, desinteresadamente, y la mantuvo él durante mucho tiempo. También hicimos un cambio en el ranking, porque entonces se utilizaba el ranking nacional, uno de origen francés, de los años 80,
que todos considerábamos que no era justo, porque tú podías llegar, era de categorías, digamos, Sí. cada jugador era serie internacional, serie primera, entonces tú podías llegar, por ejemplo, a semifinales y tener puntos negativos, porque habías perdido si eras de serie internacional y habías perdido un partido en el grupo con uno de serie 2, pues te quitaba tantos puntos que ese torneo ya puntuaba mucho más uno que hubiese caído en las primeras rondas que una persona que hubiera llegado a semifinales. Entonces lo cambiamos, hicimos un ranking más adecuado al internacional, en el que se daban puntos según el puesto que quedabas. El campeón iba a tener siempre más puntos que el subcampeón y más que el semifinalista, etc., sucesivamente. También cambiamos y modernizamos que el ranking mensual se enviara por email, porque hasta ese momento, y al principio de mi mandato también lo hacíamos así, se enviaba por correo postal cada mes a todos los socios, tenías que imprimir la hojita, comprar el sello en el estanco y enviar a todos el ranking. Entonces era una pérdida de tiempo brutal cuando lo podías ver directamente por email que te llegaba o colgado en la web de la Asociación Española. También hicimos que cuando se participase en el Mundial o en el Campeonato de Europa, la representación de la Asociación Española fuera uniformada, porque hasta entonces éramos la banda de Pancho Villa. Cada uno iba con la camiseta que se traía de su casa. Recuerdo el Mundial del 94, hay muchas fotos en el que están Alex Araujo, está Marc Ligos de muy pequeño, está Carles Núñez, está Este Arturo fue en Martínez, París, está ¿no? José León. 94 fue en París, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y cada uno va con la camiseta roja, pero uno con el escudo de España, otro con ribetes blancos, otro... O sea, todo lo que hicimos fue comprar equipación para que todos los que representaran a la Asociación Española fueran con la misma camiseta y el mismo pantalón. También creamos, porque hasta entonces para jugar tenías que pagar 5.000 pesetas, que era la cuota anual. Que 5.000 pesetas en el año 2000 pues era mucho dinero. A lo mejor para mí o para ti no, pero para un chaval que empezaba a jugar o que quería, pues se lo pensaba mucho. Entonces creamos las licencias, digamos, de primer año, mucho más baratas, o las licencias autonómicas para aquellos jugadores que no pensaban salir a jugar fuera y solo jugar torneos en su zona. También creamos un torneo provincial y el torneo autonómico, que no existía, bueno, habían existido en la época del subbuteo, Sí. De la Asociación Española de Subbuteo de los años 80, pues los revivimos para que cada provincia y cada comunidad autónoma tuviera su campeonato, digamos, local. También, gracias a Xavi Vallvé, que trabajaba en una imprenta, tenía una imprenta, hicimos carnés de socio que le enviamos a todos y cada uno tenía su representación. También traduje al castellano las reglas de la Federación Internacional, que hasta entonces solo estaban en francés y en inglés, bueno, y en italiano también. Las traduje y Xavi Vallvé, en su imprenta, desinteresadamente también, las hizo copias, las encuadernó y a cada socio tenía su reglamento en castellano con las reglas actualizadas de aquella época. También creamos la comisión de disciplina, que hasta entonces pues el comité director de la FM era quien decidía si había que sancionar. Entonces creamos una comisión de disciplina de 3 personas que se mantuvo durante muchos años, incluso después de que dejé la presidencia en 2010, que la formaban Luis Felipe Méndez, como abogado que es, con la ayuda de Vicente Prats y de Carlos Flores. Ellos 3 eran la comisión de disciplina y cuando había un problema, pues a ellos les competía el sancionar o no a la persona. Aún existe, ¿no? Ahora está tu Sí, hermano, pero creo. ahora han cambiado de personas, pero sí Sí. que estos 3 personas estuvieron mucho tiempo. También equilibramos los torneos, porque hasta entonces, en aquella época, solo se jugaba en la cornisa mediterránea, en Barcelona, en Valencia y en Murcia. No se jugaba en más sitios. Entonces, lo que hacíamos era que los torneos fueran equilibrados en cuanto a número y en cuanto a fecha, para que el ranking, digamos que los 3 primeros torneos, por ejemplo, fueran en 3 zonas distintas, para no dar ventaja de inicio a ninguna de ellas. Y muchas más cosas que se me han olvidado, pero fue una época muy, muy productiva, sobre todo al principio. Luego en 2010 dimití porque ya me desmotivé, sobre todo por nivel interno, siempre me desmotivo por motivos internos de la gente que más allegada a mí.
Y, y bueno, también creamos la liga por equipos con la inestimable ayuda de Piero Caponi, que digamos que importamos la liga italiana, la hicimos también al principio a ida y vuelta, con, siempre en una parte del país, digamos, la ida, por ejemplo, en Barcelona y Málaga, o Murcia y Madrid. Hacíamos así siempre, que estuviera la ida en un sitio y la vuelta en otra para que estuviera equilibrado. Bueno, o sea, al final visteis la necesidad de hacer una modernización de la asociación, ¿no? Porque es verdad que, claro, Arturo, quieras que no, llevaba desde mitad de los, bueno, principios de los 90, ¿no? Cuando se fundó la FM, Sí, 93 o por ahí, hasta el 2003, 10 años, pero antes con la AES él ya estaba implicado con Borràs, o sea, al final eran 20 años, hizo muchas cosas, pero es verdad que cualquier grupo de personas siempre endogámico acaba haciendo siempre lo mismo y hay que hacer cambios de este tipo, o sea, pasa en la vida laboral, pasa en los deportes o pasa en donde sea, ¿no? Vale, pues este periodo la verdad es que es un poco, tampoco, no oscuro, pero que en vía web y tal no se ha mantenido mucho porque las webs han ido cambiando, ¿no? Se ha rehecho la web 3 o 4 veces, la información se ha perdido en los anales de Internet, ¿no? Y entonces es difícil para los que hemos vuelto, pues hay periodos que la verdad es que quedan un poco oscuros. Vale, seguimos. Ahora vamos a una parte que se hace menos, ¿no? En este tipo de charlas, que es analizar un poco tu juego, ¿no? Yo últimamente hemos jugado, bueno, estos años hemos jugado 3 o 4 veces o 5, las que sean. No, sí que es verdad que una cosa muy peculiar tuya, ¿no? Que te pasé cuando te pasé las preguntas y cuando lo he hablado con otra gente es la manera de entrar al área. O sea, es decir, normalmente todo el mundo a la que encuentra un hueco por el centro, pues intenta entrar por el centro. Tú tienes tendencia a ir por los lados, siempre. Construyes la jugada siempre dos, tres jugadores, pam, pam, pero no sé, es lo que he visto yo, he detectado. Tienes tendencia a chutar, que eso es muy de la época subbuteo. En la época subbuteo, como era mucho más difícil llegar al área porque ¿no? los jugadores se caían o empujaban mucho más el balón, pues se iba desde ahí y el chut desde allí, como los porteros también eran más pequeños, pues bueno, marcabais goles. Los que erais buenos marcabais goles fácilmente desde ahí. ¿Esto tú lo notas, esa tendencia tuya, o te parece que realmente no tiras por ahí? a ver, mi juego la verdad es que no lo analizo. Yo si hay hueco por el centro, lógicamente me meto por el centro, pero siempre están más despoblado los flancos, entonces pues es más. A mí hombre, prefiero tirar desde el centro, indudablemente, pero si tengo tiro, digamos, a 3 cuartos, pues, ¿por qué no? Se puede meter haciendo parábola o tirando fuerte, hay menos posibilidades de gol, pero bueno. ¿Tú no analizas los partidos que hay tuyos grabados, por ejemplo, los has visto? No recuerdo haber visto nunca un partido mío grabado. No recuerdo haber alguna jugada así, alguna cosa aislada, si ha entrado, mira qué gol, mira qué como 2 minutos, pero yo no recuerdo haber visto nunca un partido mío grabado. O sea, que tú no lo has visto, ¿eh? Pero los hay, ¿eh? Quiero decir, en YouTube hay Así, alguno, dos o tres, o no sé cuántos, pero quiero decir que yo sí los he visto, por eso digo que... pues no te lo recomendaría. No, no, está bien, hombre, a mí siempre me gusta ver partidos de todo el mundo. Vale, entonces, sí que es verdad la construcción de jugadas, también muy clásica Subbuteo, y es algo que es verdad que los que empezasteis en los 80 es algo bastante común, ¿no? Es siempre intentar ir con dos, tres jugadores, más tres que dos, ¿no? Toque corto, desplazar un jugador, cosas de este tipo. Entiendo que esto lo aprendiste ya al empezar el juego y no es algo que te sale natural, ¿no? Que era lo que se tenía que hacer para poder llegar al área y no es algo que tú hayas estudiado ahí, pues no, tengo que ir con estos dos porque si no... Es que, no sé, me pilla un poco. No sabía que hacía yo eso. Vamos, es que yo intento divertirme y si puedo entrar recto, entro y si no, pues construyo la jugada. Sí, es que sí que me gusta tocar la pelota muy de refilón, que la pelota se mueva muy poquito y Y el el jugador jugador que para adelante. se desmarque, eso sí que me gusta hacerlo.
cuando estoy cerca de la zona de tiro sí que me gusta empujar al defensa para crear un poco de espacio, pero lo que más me gusta es tirar con un defensa adelante. De hecho, prefiero tirar con un defensa adelante que sin nadie. Eso es muy del Subbuteo también, porque en la época era más difícil levantar el balón, ¿no? Y con un defensa delante, ¿no? Creaste el costumbre y la técnica ya para hacerlo, que ahora es más difícil, porque como hay muchos más tipos de base, pues es más difícil saber lo fuerte que tienes que tirar con un jugador delante, ¿no? Etcétera, etcétera. Vale, volviendo a tu juego, lo hablamos en Valencia precisamente el último torneo, que ahora recientemente has cambiado de bases. Ahora estás jugando con Extreme, bueno, no sé si es recientemente, un año o una cosa así. ¿Cómo fue tu evolución de bases? Es decir, entiendo que empezaste por Profibase, porque fueron las primeras que salieron, me refiero después de Subbuteo, ¿eh? No sé si recuerdas más o menos cuáles han sido tus pasos a nivel de material. A ver, sí, yo usaba profibases antiguas, las de Marco de Angelis, que fabricaba al principio. De hecho, tenía un equipo que pertenecía a Gilles Delogne, que era un jugador belga de la época también, que me lo vendió en Corbera, su equipo. Le pagué mucho dinero para que me lo vendiera y creo que aún lo tengo. Sí. Que en aquella época era fabuloso y hoy en día pues está totalmente obsoleto. Después sí que he jugado con Profibase muchísimo tiempo, con unas bases amarillas que me las hacía a medida de Angelis, porque eran entre C5 y C6. Era como C5 y medio y él tenía el molde y me las hacía a mí adrede. Y después cambié a otras Profibase blancas, que estuve jugando mucho tiempo con gran resultado, pero un día entrenando en nuestro local vi que José León y mi hermano jugaban con unas que tenían una estabilidad brutal, que son las Pro Evo 1 de Extreme Works. Dije, yo quiero como estas. Les encargué, me compraron varios pares, varios juegos, me los montaron, porque yo es que tampoco tengo paciencia para montar, me los montó mi hermano. Y ahora juego con Pro Evo 1, sobre todo por la estabilidad que tienen cuando toca la pelota, que el jugador no se balancea y me permite a lo mejor tocar la pelota y empalmar Jugar rápido. rápido, Sí, ¿no? Jugar más rápido. sí, sí, sí. Vale, porque claro, los pruebos si no son más C3, ¿no? Y tú jugabas con algo más alto, entonces se balanceaba, Sí, ¿no? sí, sí. Además, a mí me gusta siempre el material muy ligero, lo más ligero posible. Me costó adaptarme a estos Pro porque tienen una base, o sea, el disco interno es más pesado que el que usaba yo en Profibase. Ya estoy acostumbrado. Vale, Profibase, ¿qué peso? ¿Sabes el peso más o menos que jugabas? ¿210 o...? Yo es que estoy muy dejado para estas cosas. Yo ni siquiera tengo un peso para medir, para pesar no lo he tenido en la vida. No sé lo que pesan. Yo tiro y digo, este pesa mucho, este pesa poco. Yo, Yo lo noto también, pero como colecciono monedas tengo un peso y entonces pues aprovecho, ¿no? Y le uso el mismo peso. Vale, ¿qué más? A ver, aquí. eh, ¿Cambias la forma de jugar dependiendo del rival o tampoco? Tú fluyes, digamos. Es decir, hay hombre, rivales que te obligan a cambiar la forma de jugar, pero porque te avasallan. Pero me refiero de manera consciente. hay jugado, claro, no puedes jugar lo mismo contra un jugador que tiene poca experiencia que contra un maestro. No puedes jugar las mismas. El estilo de juego sí que es el mismo. Lo que sí que si el otro jugador, por ejemplo, es de estos que se te meten rápido y en cuanto tienes un hueco en tu defensa y en palma, pues tienes que tener una defensa muchísimo más cerrada, tienes que tener un control de balón, Sí, a ver, no es que los estudie, lo que pasa es que si no los conozco yo salgo a porta gallola, yo salgo a lo que salga, pero si ya sé un poquito de por dónde van, pues procuras que te hagan el menor daño posible, aunque casi nunca lo logro, pero bueno. Bueno, entonces sí que haces un análisis de los rivales a medida que vas jugando con ellos, entiendo. Yo no, Análisis yo entre no diría comillas, ¿eh? tanto, yo no diría tanto, yo diría, cuidado con este que es rápido, o cuidado con este que... Pero nada más, o sea que... Vale, o sea, al final, o sea, tú sabes jugar como jugar contra Vicens porque has jugado 40 veces con él, o contra Arturo, o contra quien sea, ¿no? Vale. Claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué tengo por aquí? Eh, Supongo que en su día sí que lo hacías, pero no sé si a estas alturas haces entrenamientos individuales. Es decir, yo qué sé, todos cuando si tenemos un campo, pues de entrenar el chut sí que lo haces porque es lo más divertido.
pero entrenamiento de toque, entrenamiento defensivo, ¿esto lo haces de manera asidua? Yo en mi casa tengo una habitación con un campo fijo puesto. Pues a lo mejor en un año puedo entrenar un día al año. Cuando me veo que fallo muchos tiros, a lo mejor me pongo las pelotas, 5 pelotas en la zona de tiro y empiezo a tirar desde cerca, luego desde lejos, luego desde mi defensa, pero muy, muy rara vez. Lo que sí que entreno de vez en cuando me aburro, es con uno delante. Pongo defensas de distinto peso delante con la pelota e intento tirar para que bote antes de llegar, para que entre recta, para que entre por el segundo palo. Eso sí que lo único que entreno de vez en cuando. Vale, y entiendo que ya tienes la técnica adquirida de saber cómo poner el dedo para con el jugador delante, que bote delante, que vaya recta, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, eso lo estudiaste hace años, imagino, o lo aprendiste hace años más que estudiar. Es la práctica, la práctica. Vale. Saltamos de punto y vamos ¿no? A un meollo que a mí me interesa especialmente porque soy también coleccionista, que es el coleccionismo de Subbuteo, ¿no? Explícame, ¿cómo es tu colección? ¿Cómo está centrada, ¿no? Porque todos los que coleccionamos lo que hacemos es, vale, yo quiero pues esto concreto, ¿no? No sé, hay gente que es verdad que lo quiero todo. No sé cuál es tu caso, explícame un poco cómo coleccionas. A ver, esto como me dijo una vez Guy Palmer de Gibraltar, dijo, tienes un poco de todo. Pues esto, yo tengo en Facebook, tengo un apartado donde tengo fotos de la mayoría de las cosas que tengo. Se llama Fernando Museum Subbuteo o algo así, algo parecido. No lo sé porque no he entrado hace años, pero tengo. Tengo un trastero, lo tengo hasta el techo de cosas antiguas de Subbuteo. Empecé a coleccionar en los años 90 con José León. Vale, Empecé a coleccionar comprando por eBay, vale. sobre todo en Inglaterra. Comprábamos equipos antiguos, de heavyweight, cositas interesantes de los años 70 y 60. Tuvimos muchos años así. Después también he comprado en Italia. En Italia he comprado muchísimo. He comprado sobre todo a Marco Lamberti de Reggio Emilia, que es un gran coleccionista de equipos heavyweight. A él le he comprado multitud de equipos heavyweight, que tengo cientos de equipos heavyweight en el trastero. Los tengo catalogados, bueno, los tengo hecho una foto y los tengo ahí en cajas protegidos, en Vale, cajas tú de plástico. no utilizas ningún sistema de catálogo, yo que sé, un Excel, un papel para tener referencia, tal, no sé qué, ese lo tengo, este me falta, este no. Yo lo tengo todo en la cabeza. O sea, No. pues tiene mérito, si tiene, ¿no? Yo veo un equipo y sé si lo tengo o si no lo tengo. No te has equivocado nunca, ¿eh? No tienes dos iguales, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo lo tengo la mayoría en la cabeza No, repetidos tengo, pero a porque quieres. sabiendas, Vale, porque los he querido tener repetidos. vale. Una cosa que a los coleccionistas, o como mínimo a mí nos gusta mucho, es cuando la colección al final no es solo acumular, ¿no? Es verla, de vez en cuando verla, aunque sea en fotos o tal. ¿Lo haces a menudo? No lo haces nunca. Ahora, supongo que en su momento sí. Están en el trastero y hace muchos años que no los saco para verlos. Vale. Sé que están ahí y ya está. Y, Tengo. dime, Dime. ¿Sigues comprando a día de hoy o no? Vale, No, hace mucho tiempo que no he comprado nada. Ya he dejado de coleccionar. De hecho, estoy pensando en quitármelo de encima todo lo que tengo. vale. Vale. O sea, fue un periodo de, yo que sé, 10, 20 años, ¿no? Que coleccionaste a tope por el gusto de coleccionar hasta que has llegado a un punto que nos pasa a todos, ¿eh? Con el coleccionismo, que dices, bueno, ya he llegado hasta aquí y, y con esto tengo suficiente. ¿Coleccionas solo equipos o también material de, yo que sé, cajas enteras con el campo, cosas de este tipo? A ver, de hecho, tengo de todo. Tengo la confección de los dos equipos con campo, tengo muchísimas. Tengo de borrás, tengo un montón, la mayoría muy nuevas. Tengo de edición italiana, de edición inglesa, de los años 60 y 70, digo. Eso, equipos tengo, pues, desde los de flat, estos Sí. que son como el papelito. Tengo los heavyweight OHV, que son así como tirados un poquito así para adelante, con Ah, los sí. brazos separados. Heavyweight tengo, ya te digo,
no los he contado, pero tendré cientos. De lightweight también tengo, pues, de todas las épocas. Ah, o sea, coleccionaste, ¿eh? También Mano, lightweight, zombies, no zombies, sí, etcétera, ¿eh? zombies también tengo de la Casa Borràs, tengo de confección italiana, confección inglesa, he comprado en Australia, he comprado en Argentina también material. Lo que sí que estoy orgulloso es que tengo, por ejemplo, de rugby, tengo el set del rugby y tengo todos los equipos de rugby sin estrenar en su caja. Eso lo compré a Enrico Tecchiati en el año 2000, que fuimos a jugar la Copa de Europa a Bolonia. Fuimos con una furgoneta alquilada y llené la furgoneta, pues, de los equipos que le compré toda la colección, que era una ocasión única. También tengo el cricket, tengo un juego que es como de pesca, es un buteo que se llama angling, todos los accesorios que se te puedan ocurrir, las gradas, tengo para hacer 2 estadios, uno con las gradas antiguas de estas que son marrones, con la tribuna con el techo verde, y las otras que son grises y rojas y azules. No sé, Es solo, tengo, sobre todo tengo material de juego, veo, ¿eh? O sea, revistas y tal también hay o... sí, tengo catálogos a punta pala y revistas, tengo unas revistas francesas e italianas de aquella época, otras que hacía yo, que se llamaban Subbuteo Turia. Sí, eso lo has visto con dibujos de David Gallar, ¿no? Algunas las teníamos nosotros, mi hermano las tenía así, bueno, las tiene, vaya. Sí, sí. Vale, Lo que tengo también es el Múnich 74, la confección esta que es, eso es el santo grial del Subbuteo. vale, esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál era el Santo Grial, ¿no? Para los que no conocemos, o sea, ese set es de lo más difícil de conseguir, entiendo. Sí, eso lo conseguí gracias a Raúl Benita, por una pasta. Está casi completo, creo que solo falta un sacador de córner con la camiseta naranja. Está hasta el silbato original que pone Subbuteo, que eso sí que es difícil de conseguir, pues en el set lo tengo. La caza, por los años que tiene, porque es del 73, 74, pues está en unas condiciones bastante aceptables. Tiene paso del tiempo, se nota en las esquinas, pero está bastante... Entiendo que es una edición inglesa esto, ¿eh? Que se hizo para el... Mm, Pues no lo tengo yo muy claro. Creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa es que en Italia se vendió mucho. Vale, vale, o sea, tú lo compraste en Italia porque ahí hay mucho coleccionismo también, entiendo. No, no, lo compré por internet. Me lo Vale, consiguió Raúl, me puso en contacto hace mucho tiempo, muchos años, y vale, lo compré por internet. vale. Vale, Pero hay un coleccionista en Valencia que es mucho más completo que yo. Lo que que pasa no es que juega, no no juega. compite. No compite. Es Eduardo Casanova, que está en su casa y tiene la casa absolutamente llena. Todo lo que se te pueda ocurrir de Subbuteo antiguo lo tiene. Todo. Hasta los ciclistas antiguos, los motociclistas, un set del espacio de Subbuteo, el World of Sport, que es como una caja grande que está el rugby, el cricket, el hockey sobre hierba también lo tengo, nuevo, totalmente nuevo. Los este tiene absolutamente todo lo que te puedas imaginar, una inversión multi, ¿cómo se dice? Muchos miles de Sí, sí, euros invertidos sí, ahí, antes sería multimillonaria en pesetas, pero en euros quizá no. Pero pero una barbaridad, una barbaridad. porque de hecho esta era una de las preguntas, ¿eh? Entiendo que en este mundo has conocido mucho coleccionista que no ha jugado nunca directamente o que había Casi jugado. todos, casi todos los coleccionistas que conozco no han jugado nunca. Vale. Que hayan jugado muy pocos. Sí, hay el caso ese que pues, comentaba, ¿no? Este inglés que presentó el Mundial último en Inglaterra, ¿no? Que tiene un canal de YouTube, que empezó coleccionismo y a través del coleccionismo conoció a la gente y ahora está jugando, pero a nivel, pues no amateur, pero juega más por divertirse que para competir. Vale, bueno, en principio de coleccionismo no tengo nada más. No sé si tú quieres añadir algo, si recomendarías, por si te os escucha un coleccionista, entiendo que eBay es a día de hoy, como era hace 20 años, el sitio para el tema de coleccionismo, ¿no? Como mucho todo colección a nivel español, pero La verdad es que no lo sé, porque en eBay hace muchos años que no he entrado. En su época sí que era enfermizo entrar ahí sí, para sí. ver lo que había, apuntarte.
cuando acababa la puja para estar atento. Vamos, No, y que en ese momento no te cobraban aduanas, que a mí ya me pasaba yo en esa época como y comprabas, vosotros imagino que en Estados Unidos no comprabais tanto y era mucho la Unión Europea, pero en esa época no te cobraban aduanas ni nada y era un placer comprar. Vale, pues seguimos con el presente, presente y futuro, ¿no? Sí que, bueno, eso lo he comentado en todas las entrevistas, ¿no? Yo viendo rankings y viendo los años que yo no estuve jugando, pues, bueno, hubo el típico bajón de este tipo de disciplinas, ¿no? Por las consolas, PlayStations, móviles, pero sí que veo que en los últimos 5 o 6 años está habiendo cierto movimiento, ¿no? Y en Valencia también, ¿no? O sea, en Valencia tú miras cuántos viajabais de manera asidua y ahora sois más, ¿no? Tu hermano ha vuelto recientemente, entre comillas, ¿eh? Pero en los últimos años. Ahora está el hijo de Raúl que está compitiendo a un nivel brutal, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la situación actual en Valencia a nivel de fútbol de mesa? yo no soy tan optimista, lo veo que estamos un poquito estancados. Estancados. Somos un grupito, tenemos un local en el que vamos a jugar los jueves y los domingos, pero muchas veces no vamos por falta de gente, no lo abrimos por falta de gente, porque uno trabaja, otro tiene otro compromiso. Eh, Hace un par de años llegamos a tener dos divisiones, aquí jugamos primera división, segunda división. Lo que pasa es que tuvimos problemas. Manolo Clemares tuvo un problema con la visión de un ojo, se lo dejó de jugar. Otros jugadores también por problemas de salud han dejado de jugar, hemos tenido que dejar la liga suspendida. Sí que solemos quedar todas las semanas, casi todas las semanas quedamos para, pero no sale gente nueva, cuesta muchísimo, es muy difícil. Lo ves Esto endogámico, digamos, o sea, sí que ves que es difícil crecer o que está siendo difícil crecer. es muy difícil y por eso para mí tiene un valor increíble, un valor tremendo lo que hacen las escuelas de Estepa y de Mataró, de crear grupos de chavales jóvenes con esa implicación, con esa ansia, con esas ganas de competir. Para mí es totalmente envidiable y digno de admiración por parte de los compañeros Montaño, Ligos, Araujo y Ucha y todos los compañeros que se dedican a ello. Para mí es lo más, una satisfacción enorme verlo. Perfecto. Entonces, bueno, esto va relacionado con la siguiente pregunta, que es cómo ves el futuro. El futuro lo ves ahí, en este tipo de acciones. El futuro son los niños, siempre lo han sido. Tenemos que procurar mimar, que crezcan, que se desarrollen como personas y como jugadores. Con la educación, porque además los dos núcleos, Estepa y Mataró, otra cosa aparte de las ganas y del nivel que tienen, es la educación. Porque una educación todos los chavales, increíble. Es otra cosa también digna de mérito. Es el futuro. Nosotros ya, ¿qué nos queda aquí? Pues lo que nos quede para poder jugar, ya está. Lo importante es que esto siga y para ello tienes que regar las plantas para que vayan creciendo. Bueno, sí que es verdad que se están haciendo bastantes cosas, ¿no? Ahora anunció hace poco la FM, ¿no? Que presentaron la candidatura al Mundial 2028. Eso sí que podría ser un impulso en todos los sentidos, ¿no? Se hizo la entrevista de Carlos en Mundo Maldini, que no sé eso, me imagino que la FM debe estar recibiendo correos sin parar, porque eso sí que tiene un impacto muy fuerte. A ver si de ahí sale algo, nos interesa a todos, ¿no? Es lo que decíamos. Una cosa que siempre he contado varias veces en esta entrevista o estas charlas, yo cuando volví en 2019 y vi que en Cataluña solo podía jugar 2 veces al año, dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que no? Torneos, me refiero. Yo cuando jugaba había un torneo cada mes y no, y entonces pues empezamos a impulsar el circuit catalá precisamente para eso, ¿no? Que vosotros ahora lo estáis haciendo también con los provinciales y que creo que es necesario que haya una base de torneos, porque si tú enganchas a alguien y ese alguien ve que esto es muy amateur, que siempre es ¿no? Y que no hay un cierto,
una cierta seriedad, pues entonces, ¿no? Pues pierde el foco. Esa persona la tercera vez que vendrá dirá, bueno, estos tíos son como los que juegan al Catán o al Monopoly, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿eh? Pero es algo que yo pienso que es bastante así. Sí, nosotros aquí hemos desarrollado algo parecido al circuit catalá, que le llamamos la Lliga Valenciana, que es una vez al mes nos reunimos y hacemos un torneo, pues los que se presentan juegan y suman puntos, y los que no se presentan, pues dejan de sumar. Es la base. Lo que pasa es que este año no lo estamos haciendo por... Hasta la temporada anterior sí que lo hemos hecho, pero este año hay más desmotivación en el grupo, hay menos frecuente las visitas al local y no sale gente nueva. Al contrario, cada vez perdemos más gente. Bueno, a ver si poco a poco, porque esto a veces es fluctuante, ¿eh? O sea, puede ser la vida de la gente también tiene altos y bajos y me imagino que puede ser eso. Bueno, hablando del presente y el futuro, ¿cuál es o sea, cuáles son tus objetivos a presente y a futuro a nivel de juego? Es decir, entiendo que no pretendes ganar un mundial, porque ya estamos ya algunos a una edad que ya no pretendemos ganar un mundial, pero ¿cuáles son te pones retos, simplemente jugar y pasarlo bien? ¿Cómo ves tu futuro en el subbuteo? Yo, depende. Si es individualmente, yo intento jugar para divertirme, para pasarlo bien, siempre desde el fair play, que para mí es lo más importante, el respeto en el juego e intentar superar rondas y si me eliminan, pues no pasa nada. En cambio, por equipos sí que ahí intento rendir mucho más y centrarme y dejarme la piel por el equipo, porque no es solo, no me afecta solo a mí, sino a mi colectivo, a mi grupo, a mi equipo, a mi club. Entonces ahí sí que intento ponerme objetivo, pues para ir a participar en la próxima Champions League de Mallorca. También me gustaría que Stefka y Alex pudieran jugar el Mundial en sus categorías de París en septiembre que viene. Pues eso sí que son objetivos. Objetivos para mí, yo no tengo ningún objetivo. Pasármelo bien y cuanto más partidos gane, mejor. Y el equipo sí. Por el equipo, en la Europa League que hicimos en Inglaterra el pasado mes de octubre, muy satisfechos que llegamos a la final. Bueno, un resultado espectacular, porque además el otro equipo, o sea, era la Lazio, que tiene un equipazo o sea, llegar a competir una final contra la Lazio, pues, Y porque perdimos en la final a a- a- Rubén Benita y a mi hermano que se fueron a coger el avión y tuvieron que jugar Alex y Stefka la final. Pero bueno, ya habíamos jugado con ellos en el grupo y a falta de 5 minutos les íbamos ganando. O sea que si hubiera... Y no estuvo Raúl, que es la estrella del equipo. sí. Pero vamos, que sí, a nivel internacional sí que queremos ir al Major de Mallorca, sí que queremos hacer, como no hemos podido ir a París a jugar el Major de este año por falta de jugadores, sí que queremos compensarlo con otra salida al extranjero, ya veremos cuál, y, eh, y a ver la liga también, la liga por equipos de marzo, a ver cómo se Sí que desarrolla. es verdad que cada vez hay más jugadores con los que hablo que priman la competición por equipos que la individual. Bueno, hay el caso famoso de Juan Noguera, ¿no? Que en individual directamente no juega, solo juega por equipos. Es curioso, no, la verdad es que la competición por equipos motiva mucho, es muy divertida y es otra manera de jugar totalmente distinta. Vale, Sí, pues para mí siempre ha sido así, ¿eh? Siempre por equipos ha sido lo primero, claro. siempre. Claro, es que yo cuando jugaba en los 90 no existía la competición por equipos Ah, aquí en España, ¿eh? O sea, creo que en Italia ya lo hacían, pero cuando no había llegado aún aquí. Pues creo que llegó cuando yo lo dejé en 94, 95 por ahí. Vale, pues no tengo nada más. No sé si tú quieres comentar algo que se haya quedado en el tintero. Puede ser que me haya dejado algo, ¿eh? Pero como lo hago así bastante para adelante, pues no sé si tú quieres comentar algo o... no, simplemente ha sido una charla muy agradable y es una iniciativa loable esta que haces Gracias. de las entrevistas a los jugadores y aquí me tienes para lo que necesites, menos dinero. Menos dinero, que soy catalán, ya sabes que soy catalán, ¿no? Bueno, pues
Pues gracias, nos vemos en Estepa, imagino, o si no, Ujú. si no en la liga seguro. Y un placer, muchas gracias por estar aquí y nos vemos con los demás en la próxima entrevista. Igualmente, un abrazo muy grande a todos.